Bueno, de nuevo les doy un saludo en la tarde de hoy. Muchas gracias a todas las entidades territoriales por conectarse en esta presentación sobre la política de apoyo y fortalecimiento de las familias. Esta es nuestra segunda jornada. De parte del doctor José Lucio Robles, como les decía, que viene ya en un instante a hacer la presentación. Pues me presento, soy María Cecilia Maldonado y aquí está con nosotros las compañeras. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pilar García y trabajo con la Oficina de Promoción Social apoyando el programa de familias. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Moreno, también apoyo el tema de familia en la Oficina de Promoción Social. Buenas tardes, mi nombre es Gina Gil, vengo de la Dirección de Familias y Comunidades del Bienestar Familiar. Igualmente Sandra Burgos de la Dirección de Familias y Comunidades, acompañando pues la videoconferencia. Bueno, solamente desde aquí vamos a hacer la presentación de las personas porque nos demoraría mucho desde allá. Les agradecemos que por ahora pues pongan en bajito o en silencio sus micrófonos para que no haya mucha interferencia en la presentación y en la grabación. De todas maneras, pues para nosotros estamos instalando y iniciando como este proceso de videoconferencias, pues también hay una tecnología que tenemos que ir acoplando. Al parecer, en el momento contamos con la participación de Guajira. No sé si esté presente, bueno, no lo veo en la pantalla, pero al parecer está La Guajira, Magdalena, Sucre, Bolívar, Cesar, Casanare, Guainía, Meta, Vaupés, Pichada y San Andrés. Entonces, pues para nosotros es muy importante pues haber llegado como a estos territorios donde de pronto es más difícil muchas veces lograr la conexión y sobre todo de internet, pero entonces vamos a tratar de darles una presentación breve del trabajo. Estas videoconferencias, ya habíamos hecho una primera, tenían como objetivo compartir pues con las diferentes entidades territoriales, servidores públicos, así como la sociedad civil, la que ustedes deben haber estado invitando y convocando desde allá, la academia, organizaciones sociales y entidades territoriales de todos los sectores, porque este tema de familias pues tiene que ver con todos los sectores, somos responsables todos. Entonces, digamos, por eso en el momento nos acompaña el ICF también aquí, le hace la parte de la Mesa Nacional, la Mesa Técnica Nacional, pero pues también nos han acompañado en otras ocasiones los demás delegados de la Mesa Técnica Nacional, como Ministerio de Vivienda, Educación, Cultura. Entonces, digamos, esta es una presentación que tiene que ver con todos los sectores. La idea es entonces presentarles de una manera breve los contenidos de la política que, como ustedes saben, se han venido trabajando pues durante varios años y que hemos logrado ir ajustando poco a poco. Entonces, pues vamos a ir iniciando haciendo la presentación aquí con las ayudas de las compañeras, lo hacemos entre todas. ¿Sí? Bueno, entonces la jornada de hoy pues tiene esta agenda que ustedes pueden ver en las pantallas. Luego de una breve presentación, ya vimos quiénes están conectados también. Les vamos a presentar entonces los contenidos de la política de apoyo y fortalecimiento a las familias. Vamos a tener un momento donde ustedes pueden presentar algunas inquietudes, aclaraciones, observaciones sobre esos contenidos básicos de la política. Y vamos a desarrollar entre todos unas preguntas orientadoras que nos permitan hacer una discusión, una conversación entre todos dentro de lo posible, para llegar a conclusiones y compromisos generales. ¿Sí? En primer lugar, pues quiero presentarles cómo ha sido la organización del contenido de, digamos, un documento más breve sobre la política, que tiene que ver con, primero, una presentación sobre el proceso de construcción de esta política, cuáles han sido los escenarios, no solo de, pues, digamos, de construcción, sino también de formulación en general,
¿cierto?, de discusión sobre el tema, la estructura en sí del documento que tiene que ver con un concepto sobre familia, una parte que habla sobre esas formas familiares, situaciones y contextos, las consideraciones para el análisis de situación, los referentes normativos, los derechos de las familias, los enfoques, objetivos, ejes, estrategias y líneas de acción, y una parte que ha sido muy importante para agregar que tiene que ver con unas orientaciones para la implementación y la gestión territorial de la política. Y finalmente vamos a cerrar como con unas acciones que tienen que ver con los programas de fortalecimiento familiar, que es uno de los compromisos que tiene que ver con el plan de desarrollo y con el plan de acción del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que está escrito también el tema. Bueno, mientras llega el doctor Lucio, que ya me está diciendo que ya está por llegar, y para continuar con la presentación que él hará, pues quiero contarles que la formulación de la política de apoyo y fortalecimiento a las familias ha venido surtiendo un proceso complejo e importante y necesario, porque digamos una política no se hace de la noche a la mañana, precisamente para validar y para tener en cuenta las diferentes voces y también los diferentes momentos y escenarios y situaciones. Entonces, luego de la formulación de la política, que pues como ustedes saben, de la ley, perdón, esto digamos surge a través de una ordenanza de la ley 1361 del 2009. En ese momento la estructura del Estado era otra, a la que pues no demasiado distinta, pero en una parte esencial sobre lo social era distinta, como ustedes saben, y en ese momento este ministerio se llamaba Ministerio de la Protección Social, y de este ministerio dependía directamente el ICBF, el Bienestar Familiar. Tal vez suponemos que en parte puede haber sido uno de los argumentos que en el Congreso se tuvo en cuenta para considerar que este ministerio fuera el encargado de, digamos, liderar, en cabeza de este ministerio está la formulación de la política, por supuesto con apoyo del ICBF, del Ministerio de Educación y de otras entidades, ¿cierto? Eso sale a finales del 2009 y en el 2010 entonces inicia un proceso conjunto con esta entidad que ha tenido, digamos, mayores alcances y programas para trabajo con familias, entonces donde se hace todo un estudio, un levantamiento de información de fuentes internacionales de lo que existe en otras partes y construir una propuesta de documento de política que se pasó, digamos, para formularlo como un documento COMPES, una propuesta de documento COMPES que sin embargo a la cual se le respondió diciéndole pues de esta manera, si quieren hacerse un documento COMPES tiene que surtirse un proceso de formulación con metodología COMPES. Es así como al año siguiente, en el 2011, se inicia todo el proceso de formulación con metodología COMPES, con construcción de expertos, ¿sí? Digamos, se surte todo un proceso de construcción durante esos años. Bueno, yo aquí quisiera parar para que pueda continuar el doctor Lucio haciendo la presentación y haciéndoles el saludo a ustedes. Entonces vamos a contarles así delante de todos ustedes que tenemos la compañía de ¿cuántas? 11 entidades territoriales. Y digamos ya hacemos un saludo aquí en general de quienes estamos, que en el momento también nos está acompañando José Manuel Vázquez del Ministerio de Vivienda. Muchísimas gracias, buenas tardes. Pues acabamos de iniciar. Qué bien, gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, y qué pena, estábamos allí en una actividad con la Secretaría de Integración de Bogotá y la Secretaría de Salud de Bogotá y la Secretaría de Salud y la de Desarrollo Social de Cundinamarca. Y
Bueno, lo importante es que ya estamos conectados. Gracias por el cumplimiento. Discúlpenos un poquito la demora. Vamos, ya se conoce la agenda y todo, ¿cierto? Sí, la agenda se acaba de presentar y simplemente estamos en proceso de bueno. Yo creo que muchos de ustedes ya han participado y conocen un poquitico esa progresividad con la que estamos generando la política pública nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias. Es un recorderis rápido que creo que María C. ya había comentado, después de que se expidió la ley 1361 del 2009, que le dio esa responsabilidad al Ministerio de Salud, de la Protección Social en su momento, y todo el proceso de una estrategia metodológica de construcción participativa, no solamente con actores institucionales, sino con actores también de la sociedad civil y de la academia, hasta el punto en el que nos encontramos hoy, en el 2015, ya después 20 años después de que se ha declarado como fecha internacional el 15 de mayo para la conmemoración del Día de las Familias. Y el reconocimiento pues de que esos procesos son de ajuste permanente por muchas razones, los cambios conceptuales, los cambios teóricos, los rediseños institucionales, las nuevas miradas respecto del envejecimiento, de la longevidad, todo lo que nos tiene que orientar los objetivos de desarrollo del milenio que no cumplimos a 2015 y ahora los objetivos de desarrollo sostenible, todo el esquema de la ley de víctimas que nos marca unas pautas para dar unas prioridades a grupos de familias que han venido sufriendo el flagelo de la violencia y que generan su desintegración por muchas razones. El reconocimiento de diversas formas de familia, que no solamente la tradicional de Santa María, San José y el Niño Jesús, sino todas las que ya en el marco de la realidad y de la jurisprudencia y de las decisiones judiciales se reconocen. Entonces, hoy nos encontramos con una propuesta que es la que queremos compartir en este escenario, en ánimo de que podamos avanzar y compatibilizar con los desarrollos que ya los territorios tienen. Hemos generado como 3 espacios fundamentales de trabajo, de los cuales seguramente algunos de ustedes han participado. Una mesa interna donde están las dependencias corresponsables y que tiene que ver mucho con el tema de la responsabilidad sectorial desde el ámbito del sector salud, con las dependencias responsables de las acciones colectivas, la Dirección de Promoción y Prevención, la convivencia, la salud mental, la demografía que nos provee mucha información sobre los cambios en las estructuras familiares, los cambios epidemiológicos que afectan a los ciudadanos que integramos las familias, la Dirección de Talento Humano por los perfiles que caracterizan a quienes tenemos la corresponsabilidad de formar a estas personas, los grupos de la Oficina de Promoción Social, de discapacidad, de víctimas, de envejecimiento humano y vejez, incluso de habitantes de calle. De las personas por favor, Sucre, por favor, apagar el micrófono. No, Sucre, ¿qué pasó? ¿Por qué se están yendo? Estaban en otra reunión. La imagen, sí, pero no está saliendo. Se quedaron dos. No entiendo. En Sucre estaban en otra reunión. No, ellos siempre estuvieron pendientes. Sucre, levanta la mano si escucha. Sí, gracias. Ok. Por favor, apagar los micrófonos mientras, o bajarles el volumen mientras que les damos la palabra cuando sea pertinente. El otro espacio de trabajo es una mesa nacional, una mesa técnica nacional, como emulando a lo que en discapacidad se llama los grupos de base sectoriales. Por favor, verifica que sus micrófonos estén apagados, en silencio. Amazonas, tal vez, que acaba de entrar, por favor, verificar el volumen para no interrumpir y la grabación que se está haciendo. Gracias. Entonces le comentaba que hay una mesa técnica nacional inicialmente funcionando con las entidades que la ley 1361 les dio una corresponsabilidad directa.
Sin embargo, también han hecho parte de otras instituciones. Aquí no está mencionado en ese recuadro el Ministerio de Salud y Protección Social, pero es, como decimos, el líder, el que debe coordinar el tema de la política, junto con el ICBF, el Departamento para la Prosperidad Social, Planeación Nacional, Educación, Cultura, Trabajo, Vivienda, el Departamento Nacional de Estadística y el Ministerio de Relaciones Exteriores principalmente. No quiere decir de que no haya corresponsabilidad, por ejemplo, en transporte o en otras instituciones del orden nacional sobre el tema de la política. Y el tercer espacio es la articulación con la academia a partir de ejercicios con la red de programas académicos de familia y por el lado de la responsabilidad del DNP específica que establece la ley sobre el Observatorio de Familia. En esos espacios es que se han venido desarrollando los ítems que han permitido configurar el documento que ahora de manera general compartimos. Hay un concepto que se tomó en el año 2013 de una sentencia del Consejo de Estado de la sesión tercera, que es el que más creemos que se acomoda a las realidades y al contexto del siglo XXI en nuestro país, y es que el que define que la familia es una estructura social que se constituye a partir de un proceso generador de vínculos, de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. No es solamente la afinidad civil o consanguínea, sino también otras formas de vincularse los integrantes, los que constituyen la familia. Pueden surgir como un fenómeno natural, cuando hay decisión libre y espontánea de las personas de formarla, pero más allá de eso son las manifestaciones de solidaridad, de fraternidad, de apoyo, de cariño, de amor, palabra que a veces suena cursi, pero que hay que recuperar su alcance en las estructuras familiares, las que configuran y le brindan cohesión a la institución familiar. En esa medida hay varios elementos que están alrededor de este concepto así elaborado. Es el reconocimiento de las familias como sujeto colectivo de derechos, la familia como una organización de seres vivos y un órgano vivo que interactúa, que se mueve, que tiene sus dinámicas, que además tiene incidencia sobre los procesos sociales, económicos, culturales, educativos, deportivos de una sociedad, y entonces se convierte en un agente transformador, y un sistema de relación y socialización de interacción permanente con otras organizaciones y otros grupos sociales. El documento trae unas referencias a algunos aspectos de contexto de las situaciones que afectan o en las que se desenvuelven las familias. Por ejemplo, ¿cuál es la incidencia que ha tenido el desempeño económico del país en esa configuración de las estructuras familiares actuales? El hecho de que hagamos parte de unos grupos de países que se llaman subdesarrollados, del tercer mundo, en vías de desarrollo, que tiene un Producto Interno Bruto en relación con otros que se ubican en un nivel X. Esas referencias que tiene una concentración poblacional en el área urbana y que el campo ha quedado un poco despojado, que nos toca importar una serie de productos que si bien se pueden generar en nuestras tierras, en nuestras latitudes, todo ese tipo de cosas son referencias que van marcando las características de las familias. La lógica de la convergencia social, en el sentido de que apuntamos hacia los mismos propósitos como nación. Una nación, pues, para algunos es la identidad de credo, de política, que tiene unos mismos propósitos, el conjunto de ciudadanos en torno de un contrato social que está asignado por la Constitución. El reconocimiento de que hay un número importante de conciudadanos en situación de pobreza, más de 11 millones de colombianos por debajo de la línea de pobreza. Muchos de ellos, pues, hacen parte de familias numerosas, de familias grandes, de familias que están afectadas por la no accesibilidad a los alimentos, no accesibilidad a los procesos de desarrollo educativo, a los otros procesos de vinculación a la actividad social y económica. Y las situaciones críticas asociadas al incremento de la violencia que ya habíamos comentado. Estos elementos están más desarrollados en un documento técnico que es el más grande,
al cual pues se puede referir cuando estemos ya en el proceso de comprensión y de apropiación de estos contenidos, con el fin de soportar y argumentar de una mejor manera los alcances de cada una de estas situaciones que hemos comentado. La Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento de las Familias considera a las familias desde sus capacidades, desde las posibilidades de crecimiento y desarrollo, desde sus recursos afectivos, culturales, económicos y jurídicos. Aquí hay una mezcla para algunos de enfoques. Está Amartya Sen, está el enfoque de derechos, está el enfoque de las capacidades. Lo cierto es que, siendo una construcción colectiva, no solo por reconocer la existencia de esas miradas, sino porque así se configuran en realidad las familias, el documento las recoge. Entonces, reconocemos que hay diferentes formas familiares. Unas formas son asociadas a la vida urbana, a la vida rural, las formas que tienen los grupos indígenas, las comunidades afros, bueno, diferentes formas de familia. Hay familias con relaciones internas y desarrollo de capacidades característicos que las diferencian de otros, en la costa, en la región central, en los llanos, desde la diversidad, por la forma como se componen, cómo se integran estos grupos familiares, desde las relaciones con agentes externos. No es lo mismo la relación de las familias en su actividad económica o en la relación con la academia o con el medio institucional, sino que esta va adoptando diferentes características de acuerdo a los entornos y a los contextos en donde se establecen esas relaciones. Y desde el reconocimiento de las normas y de las políticas en familia. Realmente el marco normativo en familia aparentemente es muy escaso, pero hay unos marcos desde el artículo 42 de la Constitución que está diciendo unas características y que han venido adoptándose de acuerdo a las dinámicas por la jurisprudencia, y reglamentos no tenemos en forma específica. Tenemos un Sistema Nacional de Bienestar Familiar que apunta a reconocer esas diversidades y a aportar y apoyar los procesos de desarrollo en las diferentes formas de familia. Todo lo que está en este documento síntesis que se vino consolidando a lo largo de este año, con base en el documento grande, el documento técnico de referencia, pues pretende dar una visión en ese contexto, con el fin de que nos movamos en el desarrollo y la implementación de la política a nivel territorial con base en cosas ciertas. En el marco de los derechos de las familias, también pues se tienen en cuenta los desarrollos en el Concierto de Naciones. Especialmente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas habla en algún momento de las caracterizaciones de las familias para cada país y deja como libertad para que cada país haga una tipificación de lo que considera que son las familias, en reconocimiento de que no se puede unificar, estandarizar un concepto o definir una familia, y entonces también se habla no solamente de familias por el número, sino familias por la diversidad con la que en cada país, en cada nación se vienen configurando. Y de todas maneras es pertinente en este contexto tener en cuenta que así como se hablan de los derechos de la familia y la familia como sujeto de derechos, todo derecho correlativamente lleva deberes. Entonces también hay unos deberes de la familia, y que en el marco constitucional, a nivel título individual, de los que integramos las familias, parten del autocuidado, parten del tema del fortalecimiento de redes de apoyo en el ámbito en donde se desenvuelven los integrantes de un grupo familiar, parten de la corresponsabilidad para la transmisión de los valores de la cultura, hacer un ejercicio intergeneracional con los integrantes, con los que componen esos grupos familiares. El documento no solamente toca estos enfoques que están en negrilla grandes, el de derechos, el de curso y de capacidades, que son los fundamentales y que son los que trazan el derrotero sobre los que debemos avanzar en la política pública de familia, sino que toma otros enfoques relevantes para establecer el camino a seguir en la política, como el de determinantes sociales, el enfoque intergeneracional, el enfoque territorial y el enfoque poblacional. De hecho,
pues en una constitución garantista como la que tenemos desde el año 91, no podemos dejar de reconocer y reiterar que ese es el principal enfoque. Solo que pues han pasado 20 años y como en muchos aspectos esa constitución garantista está todavía como en la primera infancia. Hace falta que lo hagamos valer, que nos apropiemos de lo que implica los derechos fundamentales como sujeto colectivo de derechos a las familias, que le demos fuerza, que le demos vigor como agente transformador en el marco de los derechos, como sujeto de transformación, como sujeto de transmisión de valores. En esa medida, la política ha enunciado como objetivo general el promover el reconocimiento de las capacidades de las familias como sujetos colectivos de derechos y protagonistas del desarrollo social. Aparentemente es un enunciado débil, como frágil, porque el verbo promover para muchos no es de mucha contundencia. No obstante, pues no se trata de establecer desde esa política una nueva norma, algo imperativo, impositivo, obligatorio, sino que es un lineamiento para que se adapten a las condiciones a partir de estos tres elementos: el reconocimiento de las capacidades, el reconocimiento como sujeto colectivo de derechos y el reconocimiento de que las familias también son protagonistas del desarrollo social. Estos tres objetivos que ustedes ven ahí son los que se traducen después en los ejes estratégicos de la política. Reconocer a las familias en su diversidad y pluralidad en condiciones de equidad e inclusión. Generar condiciones para promover las relaciones democráticas en las familias como agentes de transformación. Nosotros pensamos que la democracia es solamente cuando se habla en el ámbito político, en el ámbito de la gestión de gobierno. No, en el interior de las familias hay que rescatar y reivindicar que si somos sujetos de derechos, podemos opinar, podemos aportar a las decisiones, podemos hacer parte del plan de vida y de crecimiento y desarrollo de las familias a partir de las formulaciones de nuestras propias expectativas, de nuestras propias necesidades, de nuestras propias referencias, y constituir a partir de ese diálogo, que hay que recuperar también, que se ha visto muy influenciado por el desarrollo de la tecnología, y muchas veces, aún en la hora de comida, cada quien está con su celular chateando, distanciado e impidiendo una comunicación o una interacción con los demás integrantes del grupo familiar, cualquiera sea la forma de familia. Este tipo de situaciones hay que reconsiderarlas y mirar que para los expertos tributen hacia el reconocimiento de su desarrollo y su fortalecimiento para que puedan incidir de una mejor forma en los procesos de transformación. Se están diciendo mi amor. Mi amor, te amo. Y esto me... El reconocimiento y seguridad, la convivencia democrática y el desarrollo institucional y gestión del conocimiento son los tres ejes fundamentales de la política. En el marco de esos ejes se han estructurado unas líneas de acción que apuntan a desarrollarlos, a darles forma, para poderlos materializar. Entonces, en el primer eje, fundamental, que se reconozca la importancia que las familias participen en la gestión de las políticas que las afectan, que tengan capacidad por conocimiento, por apropiación, para exigir sus derechos, que puedan reconocer cuáles son los factores o los entornos que las protegen, así como los entornos que son de riesgo y que afectan el desarrollo familiar y comunitario, que puedan disponer en forma adecuada de bienes y servicios provistos por la sociedad o por el Estado y puedan beneficiarse de ellos. La segunda estrategia es la protección social para la calidad de vida de las familias. Entonces, hay ahí una referencia que ha sido muy reiterada en los últimos tiempos, es cómo conciliar los tiempos laborales y de la familia, sobre todo desde cuando la mujer entra al rol productivo en vincularse al proceso económico y debe, conjuntamente con la jornada educativa de los hijos, conciliar la forma del cuidado para poder cumplir con ese propósito de la transmisión de valores y no dejar a los hijos al garete
y poder responder también con el aporte económico para su sostenimiento. No solamente porque el hombre ya ha dejado de ser proveedor como era la forma tradicional, sino porque las necesidades, sobre todo cuando son cabeza de familia, les obligan a asumir roles que van más allá de la posibilidad de darle el tiempo suficiente a las cosas de hogar, a las cosas de casa. Y no solamente la mujer, sino que el hombre también en esa protección tiene una corresponsabilidad, porque ya hay hombres que están desarrollando roles domésticos y que no les quita, no les mengua su condición varonil por el hecho de asumirlos. Entonces, en esta parte también es necesario establecer las formas cómo se hace la atención integral a las familias, cómo se provee, se promociona el acceso a los bienes y servicios, cómo se eliminan las barreras de acceso a los servicios de salud, de educación, de transporte, de cultura, cómo se promueve y se hace el desarrollo de iniciativas de autogestión y se apoya a que las familias elaboren proyectos productivos en su entorno. En el segundo eje, el de convivencia democrática, hay 3 estrategias claves. Una es el autorreconocimiento de los derechos y de los derechos como colectivo y de cada uno de los integrantes. La otra estrategia tiene que ver con la protección de la vulneración, la protección y el ejercicio de los derechos. Y la tercera es el reconocimiento de las familias como sujetos y colectivos autónomos, agentes del cambio social o del desarrollo social y comunitario. Ahí también ustedes pueden tipificar varias líneas de acción en las que se tributa a cada una de estas estrategias. Veamos el eje 3, que tiene que ver con 2 estrategias fundamentales y es clave en nuestra condición de servidores públicos o de corresponsables por un contrato o de una vinculación con la institucionalidad. Es el fortalecimiento de la gestión pública para que la política de familia pueda desarrollarse. Esto es uno de los elementos que se agregan al documento técnico inicial, donde se dan unas pautas de coordinación, de articulación necesarias para buscar la coherencia entre lo que está previéndose como en el marco jurídico y de política con las realidades territoriales. Y hay que avanzar también dentro de este eje en la gestión del conocimiento, partiendo de la caracterización de las familias a nivel de cada una de las entidades territoriales y haciendo una gestión basada en la evidencia y haciendo el seguimiento y evaluación del desarrollo de la política. Este es el valor agregado de este documentico pequeño que estamos compartiendo hoy, que seguramente les va a llegar ahora y después ya cuando hagamos los eventos regionales que vamos a compartir también enseguida. Fundamentalmente es algo que ustedes ya conocen seguramente, pero que lo tenemos que focalizar también para el caso de la implementación de la política de familia, a partir de la planeación de la política con un análisis situacional y la focalización de las familias que requieren más apoyos y de los programas que corresponderían, la formulación de planes territoriales, la implementación de la política y el seguimiento y evaluación. En este caso, pues va a haber un acompañamiento desde la Nación y tenemos que potenciar la presencia de las entidades del orden nacional corresponsables que hacen parte de la mesa técnica y que necesitamos articular de una manera consistente y clara con las instituciones que hacen presencia en los territorios de acuerdo a su diseño institucional o a sus respectivas estructuras orgánicas. Sí. Bueno, hay 2 elementos allí que pues se quiere hacer énfasis relacionado con la participación y la movilización social y el desarrollo de capacidades como procesos transversales en este ejercicio de implementación de la política. Bueno, estos ya son elementos que ustedes también manejan en la cotidianidad, que seguramente en el ejercicio del plan de desarrollo para este periodo que
estamos prácticamente comenzando en los territorios, se ha venido practicando a partir del análisis de la situación, de la focalización de las prioridades, la formulación de los planes en cada territorio de acuerdo con sus características, ya el proceso de implementación también con participación de las familias y todo lo que es el diseño metodológico para el seguimiento y la evaluación que permite introducir ajustes y retroalimentar los avances que se puedan tener en cada territorio. Para ese propósito, dos elementos son claves desde la perspectiva de la nación, y es acudir a instancias que ya están funcionando, que ya están operando, como los consejos de política social y como las mesas de infancia y adolescencia y familia. A veces dice que crear un nuevo aparato desgasta, y es cierto, no somos eficientes, a veces vamos los mismos a diferentes espacios con diferentes temas y se nos olvida el tema de la articulación. Entonces, recomendaciones entre otras es que se agende en estos espacios esta temática para que se pueda abordar de manera integral y de manera interinstitucional en cada una de las entidades. También hacer un ejercicio de definición de procesos para la inclusión de la política en la institucionalidad. Generalmente encuentra uno que entonces si hay una dependencia en una Secretaría de Desarrollo Social o en una Secretaría de Salud, se le recarga toda la responsabilidad de las respuestas institucionales sobre las inquietudes en cualquier tema, en este caso de familia. Entonces, si está en una Secretaría de Familia o de Género, de Mujer y Género y Familia, entonces cree que allí tiene que resolverle todo el problema del aseguramiento en salud, de la prestación de servicios en salud, de la educación de los integrantes de la familia, etc. La idea es que en la medida en que esta es una gestión intersectorial, invita a las respuestas corresponsables de los diferentes sectores. Es fácil decirlo, dirán, claro, desde la academia, desde el nivel central hablar de coordinación es muy fácil, pero llevarlo a la práctica implica tener mucho tacto porque está mediado por la voluntad de los profesionales que tienen a cargo estas responsabilidades, por la voluntad de los directivos y por otra serie de factores que a veces debemos de encauzarlos para optimizar y ponerlos a favor en función de que la política se pueda implementar en forma adecuada. Y lograr el compromiso de la alta dirección para que las decisiones que se hagan en función de reorientar programas, de articular programas, de que las familias priorizadas accedan a los bienes y servicios, se les reconozcan sus derechos, pues tengan la fuerza vinculante necesaria para su implementación. Bueno, aquí es un refrescamiento de algo que ustedes también conocen y la ley pues lo menciona. A nivel nacional básicamente son 5 responsabilidades las que le corresponden en términos generales: definir la política, la regulación, definir las fuentes de financiación de los programas sociales, dar asistencia técnica, hacer acompañamiento, monitoreo, evaluación y ejercer la inspección, vigilancia y control de los programas. Eso es el nivel nacional. En este caso, este es un espacio que pues se asimila a algunos de los elementos. Estamos liderando la política, estamos en cierta forma avanzando en materializar la asistencia técnica. El nivel territorial, pues dar cumplimiento a lo que también la ley les señala de manera expresa, no solamente la 1361, sino que tiene que verse en armonía con la 715 y otras leyes que tienen que ver con el desarrollo social. Brindar asistencia técnica a nivel local y territorial, en los casos de los departamentos y en el caso de los distritos hacia sus localidades, y conformar los observatorios regionales articulados al Observatorio Nacional de Familia. Por parte de la academia, pues la ley también señala algunas responsabilidades en materia de investigación, de fortalecimiento, de apoyo a los observatorios de familia que se estructuren y a la formación de talento humano en temas relacionados con familia. De hecho, pues la academia entiende uno que ya tiene incluso a nivel de maestrías, desarrollos conceptuales, pero creo que nos hace falta superar un poco ese divorcio entre los desarrollos académicos conceptuales y lo que es la realidad
en las diferentes latitudes de nuestro territorio nacional y de las diferentes características poblacionales. Entonces, yo dejo hasta ahí y ahora pues invitamos a Sonia a que nos apoye un poco con el tema de qué es lo que se está planteando en términos de programas de fortalecimiento familiar, descontando que pues en una constitución y en un marco de un desarrollo, una constitución garantista, el tema programático no es el fin, sino es un medio para la protección y el ejercicio de los derechos de las familias en este caso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente. Entonces, como decía el doctor Lucio, continuamos con un tema que en este momento nos invita a trabajar todos en conjunto, y es un compromiso que tenemos directamente desde el Plan Nacional de Desarrollo, donde invita a las entidades de orden nacional, en particular Ministerio y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, a formular unos lineamientos de fortalecimiento familiar para los territorios. En ese orden de ideas, entonces, el Ministerio está desarrollando un levantamiento de información programático sobre programas que apoyen específicamente a la familia o que estén relacionados con familia. En ese orden de ideas, hemos estado indagando con diversas entidades de orden nacional y hemos establecido unas categorías, unas variables específicas para sistematizar la información. En su pantalla ven una diapositiva donde se ubican estas variables: identificación, nombre, entidad responsable y objetivo, y descripción de programas con unas informaciones específicas. También hemos, indagado esta información en los territorios y hemos tenido contacto con entidades departamentales, específicamente la Oficina de Planeación de algunas entidades departamentales que nos han enviado información respecto a los programas que ya se encuentran desarrollando en los territorios. ¿Con qué objetivo? Como les decía, identificar los aspectos principales a tener presente para un lineamiento general. ¿Bien? Eso sería, la idea entonces es que por los departamentos puedan también compartirnos estas experiencias programáticas y puedan enviarnos esta información referida a programas de apoyo y fortalecimiento familiar en los territorios. Bien, entonces siguiendo un poco la agenda, seguimos, en el punto de escuchar a los territorios, escuchar las inquietudes que a propósito del documento de política de familia les ha suscitado. Entonces, estamos esperando, algunas preguntas o comentarios al respecto. Entonces, quien quiera de los territorios levantar la mano para emitir alguna de sus preguntas, por favor, entonces nos lo hacen saber. Yo estoy en abierto. Levantan la mano para saber quién quiere escuchar. Creo que ustedes tienen para habilitarles los micrófonos. No sé si los tengan habilitados. Sí, tienen habilitados los micrófonos. ¿Quién? Bichada quiere participar. Bichada, te sugerimos ubicar mejor la cámara, porque no baja te... un poquito, si no, eso. Baja más la cámara, por favor. Entonces, por favor... nombre, en qué entidad trabajas y pues cuál es la pregunta. Gracias. Bichada primero. Bichada, levanta la mano. Sí, ya, espera, Meta, a ver si logramos que Bichada... ¿Van a hablar? ¿Bichada va a hablar? No te escuchamos. Bichada, no te escuchamos. No escuchamos, Bichada. Abrir el micrófono, por favor. A ver, intentamos, o si no le damos paso a Meta. Bichada. No escuchamos. Bichada. No. Abre el micrófono. Bueno, si alguna vez, pues sigamos intentándolo, si no, pues nos mandan la pregunta, pero miramos a ver si es posible. Bueno, mientras logramos mirar a ver si existe alguna dificultad desde acá o que tú no puedas conectar, le damos paso entonces a Meta para que se presente y nos formule la pregunta o inquietud o observación. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Sí, buenas Mi nombre tardes. es Islena Pérez de Parrado, secretaria de la Mujer de Equidad de Género del Departamento del Meta. Islena Pérez de Mi- Parrado. Mucho gusto, Islena. Qué bueno escucharla. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias por la transmisión y mi sugerencia y duda es la siguiente. Nosotros como Secretaría de la Mujer del Departamento del Meta tenemos una política de hábitat y familia ya estructurada, reconocida por acto administrativo, que no hemos publicado, primero porque cuando llegué a la Secretaría en enero le realicé algunas observaciones, luego estamos en este momento un poco detenidos de la publicación por motivo de que los indicadores no están muy explícitos para la evaluación. Entonces mi pregunta es, ¿y ahí qué paso sería relacionado con la Política Nacional de Familia? Bueno, Islena, pero la política es de hábitat y familia. Hábitat y familia, exactamente. Bueno, no sé, digamos, hacia si es una política de varios sectores o se refiere como a un tema específico de la familia, pues dado el tema de hábitat, como es vivienda, familia, o digamos, porque Sí. lo más importante, como lo hemos conversado aquí muchas veces, que no estamos, la ley no está diciendo que cada entidad territorial tenga que tener una política, sin embargo eso ayuda muchísimo. Para nosotros es importante es que tengan, digamos, las acciones programáticas, sobre todo de manera articulada y en los planes de desarrollo apropiadas, que estén incorporados los conceptos, pero pues de todas maneras con digamos ya el avance que han logrado, quisiera concretar más de hacia dónde busca llegar esa política de hábitat y familia. Sí, mire, esa política pues busca algunos de los objetivos de ustedes, fortalecimiento de la familia. Vamos orientados hacia la prevención de la violencia intrafamiliar también, pero muy importante también el aspecto del entorno familiar, de buscar una formación, digamos así, integral, un bienestar integral para los miembros de esa familia. Ejemplo, trabajábamos mucho la parte del hábitat con familias beneficiarias de planes de vivienda del gobierno, llámese nacional, departamental y o municipal. Pero entonces hay que pensar en sus entornos, ¿no? Hay que pensar en su aspecto de salud, en su aspecto de educación, en su factor recreativo, etcétera, etcétera. Lineamiento y hay un modelo operativo. Ya. Bueno, digamos, sí, ya veo que, digamos, no solamente tiene en cuenta el aspecto físico, digamos, de la vivienda, sino efectivamente como todas las situaciones de relación. Pero ahí con relación a la política nacional es importante ir encontrando los puntos de encuentro, valga la redundancia, para que además de la política ya más socializada y visibilizada, ya dices que está en un acto administrativo, pero que no ha sido, digamos, trabajada y puesta en acción, exacto, no ha sido publicada, pues pueda, digamos, ser incorporada en el plan de desarrollo territorial. Pero tiene acto administrativo de cuándo? No tiene. ¿No? El año inmediatamente anterior. Y por supuesto, en el plan de desarrollo de nosotros, como gerencia de familia, que es una de las gerencias de la Secretaría de la Mujer y Familia y Desarrollo, ahí están inmersas varias metas que busca el fortalecimiento familiar, la dinámica familiar y acciones para disminuir la violencia intrafamiliar y la violencia de pareja. Islena, primero agradezco que me enfoque en la cámara porque no te estamos viendo. Ahora sí. Bueno, veamos la botella. Qué bueno que tengas esa responsabilidad, Islena, porque me acuerdo cuando estabas allá en la decanatura de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Los Llanos y después secretaria. Ya sé quién eres.
Ah, sí, ya soy. Y después en la rectoría de Unillanos. Creo que ahí nos vimos. Ahí sí, señora. Ajá. Bueno, pues creo que nosotros lo que tenemos que hacer es tener en cuenta estos lineamientos que ha sido construcción colectiva, llamémoslo así, pues mirar qué tanto está contemplado en los ejes y las líneas de acción que se están proponiendo desde el nivel nacional, que como digo es un consenso, buscar las adecuaciones que sean pertinentes si ustedes consideran que de acuerdo a sus características en el departamento son válidas, hacer los ajustes, las adecuaciones, para ponernos en consonancia. Realmente pues estos son lineamientos de política. Desarrolla un marco jurídico superior que es la ley 1361, pero no desconoce la autonomía territorial, como hemos dicho, ni las características propias de cada población en cada territorio. Entonces, la recomendación es que hagamos una especie de confrontación y establezcamos cuáles son los valores agregados que se pueden estar generando desde esta mirada nacional, para que ustedes puedan darle más solidez a ese propósito y puedan promover ese acto administrativo, que es lo que entiendo que van a impulsar para darle fuerza vinculante y que pueda ser en cierta forma obligatoria para todas las entidades corresponsables y todos los municipios del departamento. Yo le diría Exactamente. también, Muchas gracias, doctor. Muy amable, entendido completamente. yo le diría también que sería importante, si todavía, como todavía no ha salido el acto administrativo, que se revisara el nombre, para no dejarlo solamente como hábitat, sino en la medida en que fuera más integral o incluyera otros aspectos que de pronto respondieran más a la política de familia en su integralidad, en un contexto más amplio, ¿no? Pero si si se puede hacer, si es posible en este momento llevarlo a cabo. Le cuento que una de mis observaciones es esa, que se llame de familia y hábitat, para darle la preponderancia a la familia como tal, porque el resto me parece que es muy importante, pero viene a ser secundario, ¿no? Entonces, esa es una de nuestras propuestas. Muchas gracias. Bichada, finalmente. Me dicen Bichada que tenía el micrófono bloqueado. Gracias, Okay. Meta. Bichada, me dicen que tenía el micrófono bloqueado, ya está desbloqueado. A ver, intentemos si te escuchamos. Listo, Eso. ya te ¿Cuál escuchamos. es tu nombre y la inquietud? Ya, buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Diana Castro, de la Secretaría de Salud. Pues nosotros tenemos una inquietud acá, estamos de varias entidades, y es que no tenemos ninguna secretaría que trabaje propiamente el tema de familia, sí, pero consideramos que es un tema muy pertinente en el territorio, sobre todo porque tenemos un territorio que es principalmente indígena y pues se han venido perdiendo como pautas culturales de la familia, y que han generado sobre todo afectaciones en el cuidado de los niños, y hemos, digamos que en los últimos años tenido se nos han subido los indicadores frente a la mortalidad infantil, pero cuando uno va a ver cómo es el cuidado de los niños, cuáles son las pautas familiares, han habido unos cambios significativos en el concepto, o como antes las familias indígenas tenían una dinámica propia. Bajo esa perspectiva, ¿quién puede liderar ese tema de familias, teniendo en cuenta que no tenemos como tal una secretaría que aborde el tema, y tampoco quedó en plan de desarrollo constituir una secretaría de la familia o una secretaría de este orden? Y también la otra pregunta es si desde el nivel nacional pues va a haber, digamos, como apoyos frente a, ya sea en desarrollo de capacidades, frente a la gestión del territorio en el tema de familia principalmente. Gracias, Diana. Mira, en el caso de liderar, no se trata de una entidad, realmente no se trata de una sola entidad, este es un tema intersectorial. En algunas entidades territoriales, departamentales o municipales tienen una instancia específica, pero eso no es una
digamos, no es un requisito, algunos casos tienen hasta secretaría de familia, como el caso de Quindío o Boyacá, pero no es, digamos, un requisito. Lo que aquí estamos diciendo y que se pasó de manera general, así como un barniz, es que las instancias que sí queremos que se utilicen, que ya están ahí, que no se den cuenta de otro comité más, es a través de los comités de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, que ya existen en todos los departamentos y municipios. Es decir, esa ya es la instancia de trabajo del tema, porque no es una estructura, no es una institución, no es solo del ICBF, no es de ellos, no es solamente de salud, somos todos, es un problema de educación, de todos, y todos esos forman parte de esa mesa. Y en esa mesa de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar deben estar no solamente en relación con el tema de infancia, por supuesto, es ahí el reto para no trabajar solamente la familia desde el tema de infancia, sino desde todos los tipos y formas de familias, aquellos que no tienen hijos también, aquellas familias que están conformadas solo por adultos mayores, por ejemplo, o que tienen otras problemáticas. Entonces, pues yo no sé si Sandra quieras profundizar un poquito de eso. Pues creo que básicamente es insistir en ese sentido, reconocer que es un asunto que nos convoca a todos, que solamente va a tener esa mirada de integralidad en la medida en que todos los sectores, todas las instituciones, todos los actores y de hecho la sociedad misma civil participe en ese escenario, y como lo decía hace un momento María Cecilia, básicamente estamos hablando de aprovechar las instancias que ya existen, ubicar este tema en la agenda de discusión, revisar lo que exista hoy en día en territorio para mirar en qué es perfectible y en qué nos puede aportar además a los demás territorios, incluso a nivel nacional, en esa discusión y comprensión cada vez más integral y compleja del asunto. Básicamente estamos en esa línea. La intención y el mensaje que queremos transmitirles es que somos todos los involucrados y que la idea es que cada uno se revise a sí mismo qué tiene para contribuir en aras del fortalecimiento familiar desde el marco de sus competencias. Y yo agregaría algo que creo que es muy importante, que son los consejos de política social a nivel territorial, los cuales también nos ayudan a ubicar en la agenda ya territorial y a posicionar el tema, porque más adelante en los ejercicios que hagamos ya de posicionamiento a nivel territorial tendremos que definir unos recursos que son necesarios para su implementación, para su gestión. Entonces, en la medida en que se posicione en una agenda territorial, pues vamos a tener de pronto también más oportunidades de desarrollar la política como tal, ya en su práctica, en su operatividad. De acuerdo, o sea, en últimas, los comités de infancia, adolescencia, fortalecimiento familiar, estos comités hacen parte de los consejos de política social. Es allí donde queremos que haya un engranaje, una articulación para que pues logremos los objetivos integrales que desbordan a una sola institución y desbordan a un solo sector. Es bastante ambicioso y así es como hay que entenderlo y afrontarlo. Bueno, y sobre la otra pregunta, Bichada, sobre el apoyo del nivel nacional, sobre la otra pregunta del apoyo del nivel nacional, digamos, para el desarrollo de capacidades frente al tema, pues digamos, cada instancia está en la misma capacidad de hacerlo, precisamente porque ha sido una construcción intersectorial. Pero pues vamos a iniciar en este momento con unos procesos de socialización de la política que les vamos a ir contando al respecto y de lo que se estaba refiriendo un poco María del Pilar, y que tiene que ver con que primero vamos a hacer 5 macroregiones, 5 digamos foros regionales para la socialización de la política, que duran un día. Digamos, para el caso de Bichada tendría que ser como en noviembre, sí, creo en Bogotá, para que pues tendrían que desplazarse el 23 de noviembre, Bichada pues podría venir a Bogotá para recibir
digamos, todo el proceso de formación y de socialización de la política, donde vamos a trabajar también aspectos como la implementación de la política en los planes de desarrollo, digamos, la gestión misma, pues cómo hacer efectivo el desarrollo y los indicadores de metas, por ejemplo, que era lo que preguntaba el departamento del Meta. Doctora, me gustaría intervenir. Disculpa, ¿qué departamento está hablando? ¿Quién dijo, doctora? Baupés, es que como no se ve, veo una cortina, es que no veo nada más también. Baupés. Solo se ve la mano, Baupés. Por favor, enfoca la cámara. Si pudieras bajar la cámara porque no veo ya, nada. Un momentico. Listo. Ahí hay una sombrita. Ay, ¿me ve? Ahora sí. Pero lejos. Bueno, me tuve que levantar. Eso veo. Bueno, doctora, tu nombre y... Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Eilen Mildred Calderón Santiago. ¿Cómo? Al igual que Bichad, Eilen Calderón. Ok. Al igual que Bichada, tengo muchas inquietudes frente al tema. Ustedes hablan que a través de los consejos de política social podemos articular este tema, ¿cierto? Y que con la mano de la misma Comité de Infancia y Adolescencia lo podemos hacer, de infancia. Si es necesario que haya un acercamiento previo al departamento, ¿cierto? Que la institucionalidad y más, por ejemplo, planeación, porque me preocupa, por ejemplo, en plan de desarrollo, en el mismo plan de salud territorial, en todo el trabajo que hicimos con Paz de la Equidad, no evidenció nada frente al tema, ¿sí? Cuando se me hizo a mí la llamada para asistir a esta videoconferencia, la doctora que atendió la llamada, yo era como angustiante, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay muchas cosas que se desconocen y primero hay que llegar al nivel territorial. No sabía que se había hecho un antesala, ¿cierto? Que habían habido reuniones previas para esta formulación de esta política, donde Baupés pues nunca participó o tenía el desconocimiento. Sí, no sé quién del Baupés, porque me supongo que es un proceso participativo, colectivo, ¿cierto? Entonces, presencia de Baupés, No, yo llevo 7 años con la institución y es primera vez que me hacen un llamado frente al tema de familia. Entonces sí, para mí es preocupante la situación. Usted dice que todos tienen que ver en el tema, pero tiene que haber un doliente para que las cosas fluyan. Sí, porque si lo dejamos así a la deriva, todos son responsables, todos tienen que ver. Muy seguramente todos en un momento dado van a decir, eso no me compete, eso no hace parte de mi quehacer, y no va a haber alguien que tenga esa responsabilidad netamente. Entonces, sí les pido el acompañamiento, asesoría, por este medio, pues es uno de los medios que nos facilita ese acercamiento, y a pesar de que estamos muy lejos, pues la idea es que seamos más constantes en el tema de asistencias. Pues mira, Eilen, lo que sucede es que de todas maneras, Eilen, lo que sucede es que la política, digamos, efectivamente sí tiene que ver con todos los sectores, no es de un solo sector, no solamente como porque a uno lo quiere así, es que la familia en sí mismo tiene que ver con diferentes poblaciones y diferentes situaciones, ¿cierto? Pero la familia no es solamente una situación de relaciones sociales, tiene que ver con lo laboral que lo afecta, tiene que ver con la justicia que afecta a la familia en relación a poder garantizar los derechos de sus integrantes, con muchas situaciones. Entonces realmente, digamos, no es solamente como por un decir y no tener una competencia específica, ¿sí? Ahora, cuando te decimos que la instancia más, espérate un segundo, cuando te decimos que la instancia más específica y clara que ya existe, para no hacer una nueva, pues son los comités de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar. Son instancias que existen ya en los territorios y que están liderados por una entidad. Este caso sería el ICBF. No significa que el ICBF sea el que maneje la política, pero por digamos, eso es importante que hagan teniendo que convoca, sí, dado que convoca, pues digamos, va a garantizar que participen las diferentes entidades y que el tema de familia se hable, pero todos tenemos voces y se debe hablar sobre todas las formas de familia. Y lo que ahí se aclara o se decide, yo no sé si me están escuchando, es que aquí oigo mucho ruido y lo que pasa es que la grabación, esto se está grabando, acuérdense. Es que Entonces, espérate para que demos paso porque...
Ok. Hubo un bajonazo bueno. de luz, se fue, pero ya volvimos. Bueno, entonces bienvenidas de nuevo. Entonces, pues digamos, la idea es que lo que se hable en los comités de infancia y familia y adolescencia y fortalecimiento familiar se eleven a los consejos de política social, como muchos otros comités que llevan las decisiones, digamos, para que sean a tomar en los consejos de política. Y ahí, ¿quién es el que lidera ese consejo de política? El alcalde o el gobernador. Eso sí ya no es cuestión de ninguno, ¿cierto? Entonces, es la autoridad local la que tiene que liderar el tema de familia porque está elevado a Consejo de Política Social. Ustedes ya saben que esas no sesionan si no está presidida pues por esta autoridad local. O sea, donde se vaya el alcalde, pues se acabó la reunión, ¿cierto? Y tienen una capacidad de decisión, como dice Pilar, por ejemplo, frente a recursos. Porque uno puede decir, es que necesitamos, pero ¿quién toma la decisión de los recursos? El alcalde o el gobernador. Y eso solo se toma en los consejos de política social, porque él está presente, ¿sí? Entonces, fíjate que, es decir, hay unas instancias que convocan, que garantizan que todos participen, como el ICF, pero no es que sea el que tenga que llevar la batuta de los temas, porque todos debemos aportar, pero garantiza que todos tengan la voz, ¿cierto? Y el gobernador o el alcalde debe darle prioridad a lo acordado. Entonces, y en lo que tú dices Sí, de señora. asistencia técnica, Otra cosita, sí es importante. Espérate un segundo. Tú pues decías de la asistencia técnica y nosotros somos conscientes desde el nivel nacional que sí se requiere la asistencia técnica y que pues inicialmente tendremos que tener varias videoconferencias que va a ser como la estrategia fundamental para llegar a todas las regiones. Esto es un esfuerzo de largo aliento. No, sí, precisamente. O sea, vamos a empezar, pero eso no quiere decir es precisamente Es que mira, ¿sabes qué es lo que sucede? No, es que es importante que me Tú escuchen. hablas y se demora como 10 segundos en llegar allá, entonces tienes que esperar a que terminemos y después nosotros también tendremos que esperar a que tú termines para que hables, porque hay como un eco. Gracias. Es precisamente lo de la asistencia, es por eso. Por ejemplo, la Secretaría Técnica de los diferentes comités o los mismos miembros de los diferentes comités desconocen este proceso. Por ejemplo, yo hice la invitación y si ustedes ven el recinto, soy la única persona que está acá. Entonces, por eso es como el llamado a esa asistencia técnica, acompañamiento aquí a nivel territorial. Mire, existe una política, se tiene que trabajar así, hay una corresponsabilidad, ¿sí? Ese es como el llamado, ¿no? De que haya ese acompañamiento. Claro que sí, Elena, tendremos en cuenta. La idea es que, digamos, queremos contarles y compartirles que estamos tratando de unificar y coordinar los esfuerzos, unificar el mensaje para que cada entidad cuando llegue a territorio llegue con ese mismo mensaje. Es decir, no necesariamente tenemos que ir todos a la vez para que llevemos el mismo mensaje, porque lo que estamos haciendo es ponernos de acuerdo previamente para que el mensaje sea el mismo y haya coherencia y consistencia en ese mensaje. Pero sí, evidentemente la proyección que tiene este tipo de esfuerzos es que, como decía hace un momento, no es un asunto a corto plazo, es de largo aliento, y en esa medida tendremos que ir avanzando en proyectarnos para llegar en los espacios de incidencia de cada una de las instituciones y sectores. Es el ejercicio que estamos haciendo y es un ejercicio que va en camino y que no está acabado, como no está acabado tampoco allá en el territorio, y estamos en ese esfuerzo, digamos, estamos empezando a visibilizarlo cada vez más. Queremos decirle que este no es un esfuerzo aislado, no están solos, somos bastantes los que estamos involucrados y tenemos un objetivo en común y hacia allá estamos jalonando. Bueno, tenemos de luego unas preguntas orientadoras que no sé si las podemos compartir ahora o tienen otra inquietud específica, porque de pronto las preguntas van como en la misma vía de las acciones que están ya comentando. Quiero recordarles que ojalá tuvieran una lista de asistencia a las personas que están sentadas en cada entidad territorial, así sea una hojita con los correos electrónicos muy claramente escritos, y nos los envían digamos, a la persona que envió la convocatoria o lo que sea, o al doctor J. Robles @Minsalud,
para que por favor nos envíen de listados de asistencia, así sea una solita como pues, pero nos envían de nuevo quién participó, porque sé que en este momento están conectados muchas entidades territoriales que no las estamos viendo aquí en la pantalla, pero que también nos están viendo sí a nosotros y que están escuchando y están viendo la presentación. Tenemos 6 entidades territoriales que no las estamos viendo, pero que están ahí. Entonces, quisiéramos saber si hay alguna otra inquietud por parte de las que no vemos, de los que no vemos, para que se manifiesten, por favor. Levantan la mano o dicen algo, porque de pronto son las que no estamos viendo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? ¿Casanare? Sí, señora. Casanare, cuéntanos con tu nombre y qué dices. Mi nombre es Belsi Moreno. Soy la referente de salud mental y me encuentro con Laura Torres, que ella es la referente de promoción social. A nosotros, igual que Bichada y Baupés, nos generan la misma preocupación, porque en este momento en nuestro plan de desarrollo no quedó nada contemplado para familia, ¿sí? Primero. Segundo, la mesa técnica tendríamos que tener unos lineamientos, si nos hacen el favor de enviarnos los lineamientos no pudimos ver la presentación, no sé si ustedes nos ven, pero nosotros nos vemos a nosotros mismos. Tampoco. Para que nos envíen los lineamientos para nosotros poderlos poner en la mesa del Comité de Infancia o del Consejo de Política Social, como ustedes nos sugieren, ¿cierto? Para empezar a tocar ese tema, porque ese tema es un tema nuevo en este momento, o por lo menos para nosotras. No contamos con Secretaría de la Mujer ni Secretaría de Familia, en este momento no contamos con ninguna de esas herramientas ni de ninguna de esas acciones. Entonces nos quedan muchas dudas, muchas inquietudes, y además nos genera una preocupación. Entonces no sé desde el ministerio cómo nos pueden orientar, nos pueden ayudar, nos pueden abrir otro espacio, para que nos hagan otra asistencia técnica y nosotros poder convocar pues las otras entidades, porque hoy se hizo la convocatoria y pues estamos solamente nosotras dos. Entonces eso es como lo que nosotros tenemos desde Casanare. Delcy, muchas gracias. Lo que sucede, efectivamente sabemos que muchos territorios y sobre todo, digamos, de la zona oriente del país, que ha sido difícil a veces la conexión, tienen muchas inquietudes. Yo eso lo entiendo y se asemejan en general a lo que otras entidades territoriales han dicho. Realmente, pues, la idea no es tanto, digamos, crear unos nuevos programas, ¿sí? Sino que los que ya existen logren, digamos, apuntarle y aportar a unos objetivos generales de política nacional, ¿cierto? Digamos, cuando estamos hablando de los ejes de la política, no son nada distinto a acciones que tienen que ver con la prevención de la violencia intrafamiliar, la promoción de los derechos de cada uno de sus integrantes, la garantía del acceso a los servicios para las familias, que tiene que ver con acciones de protección social, por ejemplo, y son muchas de las acciones que seguramente los están desarrollando ya y que sí deben de estar de pronto en los planes de desarrollo, porque ahí están inmersos los programas para infancia, para adolescencia, para el adulto mayor, para las familias en desplazamiento, víctimas, para los grupos étnicos. Entonces seguramente vamos a encontrar, porque es que todas las personas pertenecemos a una familia y en la mirada colectiva es lo que trae esta política, una mirada desde lo colectivo, no desde lo individual, ¿cierto? O sea, mirar los derechos como el integrante que pertenece a un grupo, ¿cierto? Entonces, digamos, la idea es, obviamente, que tendremos que trabajar más en divulgar esta política y sus ejes centrales para que cada uno se identifique, vea cómo desde lo que ya tiene aporta, ¿cierto? Entonces, pues nosotros estaremos esperanzadoramente poniendo a disposición de todos, esperamos que sea en la página web del Ministerio, en esa dirección que tenemos, bueno, por lo menos en la página web del Ministerio, el documento técnico, el documento de política,
previo inicien los foros regionales que empiezan más o menos el 14 de septiembre. Entonces, esperamos que más o menos para esa fecha esté disponible para que todos puedan tener acceso. En el momento simplemente está surtiendo un efecto como de corrección de estilo, por decirlo de alguna manera, porque pues de pronto es bien importante siempre los ajustes que ha surtido para que se vean las diferentes voces de manera articulada, que no solo es una manera. Entonces, por supuesto que entendemos, pero por ahora, digamos, no es fácil para nosotros tener una asistencia técnica específica y concreta, porque durante el resto del año tenemos programadas unas asistencias como colectivas, que es lo que hemos, digamos, presentado como los foros regionales, donde ustedes pues deben, ojalá los esperamos que de una vez vayan gestionando la posibilidad de que los tengamos aquí el 23 de noviembre, que es el día, digamos, seleccionado para que la región de Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Oropesa, Amazonas y Caquetá puedan venir hasta Bogotá, ¿sí? Casanare tiene la opción, si quiere, de venir el 23, pero también podría ir a Bucaramanga el 28 de septiembre y, ¿no? ¿O cuándo es que? 28. Sí, 28. Está. Para que pueda ir de todas maneras ya sea a Bogotá. Bueno, esto le estaremos informando porque ese correo ya está para enviarse y poder divulgar bien las fechas de realización, porque aún no tenemos los sitios exactos. Entonces eso es lo que nos ha demorado un poquito, hasta tanto el operador que desde el nivel nacional va a hacer toda la logística, los departamentos no tienen que hacer nada. Nosotros nos vamos a desplazar a unos sitios donde unas entidades territoriales van a participar, pero las entidades territoriales solo tienen que ir a asistir al sitio donde les digamos. Sí, va a ser un día sobre la política de familia y al día siguiente se va a hablar sobre la política de envejecimiento y vejez, dado que lo hemos hecho de manera acompañada con el área que aquí en el ministerio también realiza o está formulando la política de envejecimiento y vejez, que es también política intersectorial. Entonces ahí también les puede interesar estar los 2 días. Pero bueno, ese es un detalle que les estaremos informando y como ustedes nos van a enviar los correos, las listas de asistencia de hoy, les estaremos dando con detalle esa organización de los eventos, ¿sí? Pero bueno, para poder pasar a ver, no sé si tengan otra inquietud, de pronto que pueda ser diferente a esta, que ya entendemos que es como general y la guardamos y nos la llevamos con mucho respeto y preocupación también. Pero entonces no sé si tengan una otra inquietud diferente o un aporte, o pasamos ya a que nos comenten sobre las preguntas que tenemos. Por favor, levanten la mano. Nosotros, ¿no? Una última pregunta. Casanare. ¿Quién? Sí, señora Casanare. Ok. Los foros, porque no sé si están enterados, pero el departamento de Casanare, la Secretaría de Salud, no cuenta con recursos desde el mes de enero por una medida cautelar por el Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿qué posibilidad hay que nosotros podamos participar por estos medios a los foros? Porque realmente considero que no va a ser posible que nos podemos desplazar, porque no hay recursos. Pero como la idea es que el mismo departamento, ¿no es cierto?, apoye esta política de familia, entonces, independientemente de que la Secretaría de Salud tenga esta medida cautelar, el ideal es que pueda acudir en este caso a la gobernación o a la alcaldía respectiva para ver si ellos la pueden apoyar con el desplazamiento, porque la verdad que nosotros desde el nivel nacional sí no podemos hacer esa gestión. Sí, la logística que vamos a asumir es solo del espacio físico, el disponible, y pues lo que es el refrigerio y el almuerzo, pero no hay recursos para ese efecto. Entonces, pues sí es una gestión que habría que hacer y pues lamentamos mucho que esa sea la condición. Yo creo que la opción que da Pilar es ideal para ver si se puede ir haciendo esa gestión. Lo otro es que sí hemos hecho un poco para Casanare, pero también para OPES, que decía que nunca había asistido a un evento sobre familia. Yo aclaro que todas las entidades territoriales han asistido.
En el 2014 se hicieron unos talleres regionales donde asistió Baupés. Lo que sucede es que tal vez la Secretaría de Salud en especial, no sé si ha venido otra persona, pero de otras entidades, de otros sectores de entidades territoriales sí vinieron, como educación, lo que era todo lo de Familias en Acción y el ICBF, todo el mundo ha estado viniendo del ICBF, todos han participado. Entonces, pues digamos, volvamos al hecho de que es que el tema de familia no es de salud, es de todos los sectores. Entonces sí ha habido alguien del departamento que ha participado. Claro que, digamos, ellos deben llevar el compromiso de llevar a su territorio para compartirlo allá con los demás entidades territoriales, con los demás sectores en el territorio. Eso sí es cierto, es un compromiso que quien asiste acá a los eventos debe llevar allá para divulgar a todos. Pero pues sí ha participado Baupés y Bichada y Casanare. Todos han participado. Es más, en Casanare sí se hizo una asistencia técnica en la que se participó con todos los municipios. A principios del 2014-13 yo estuve allá en Yopal, con todos los municipios hicimos un taller en lo que era acción social en su momento y se hizo unos eventos con todos los municipios, ¿sí? Que habían unas mesas territoriales. Pero digamos que más allá de ese sí es claro que aquí pues quien viene debe llevar allá los eventos. Entonces, pues yo no sé, sigamos más bien con las preguntas orientadoras. Nosotros teníamos pensado que conversáramos aquí sobre 3 temas, si cuentan o no con política territorial y cuál es el nivel de avance. Ya nos contó Meta cuál era la situación con respecto a la política de hábitat y familia, pero nos gustaría escuchar si en otros lados tienen también política de familia o no. Digamos, como ya le hemos dicho, no es que sea una obligatoriedad, pero eso permite en algunas ocasiones avanzar sobre el tema, siempre recordando que esto es intersectorial. Segundo, ¿qué condiciones consideran ustedes que hace que la gestión sea efectiva, la gestión de la política sea efectiva en los territorios? De pronto que tengan una institucionalidad, que los sectores sociales cuáles participen, qué programas se desarrollen. Creo que algo de eso también se ha comentado cuando dicen que consideran que es importante que alguien sea el doliente, por ejemplo. Pero les hacemos ver que, digamos, la instancia es una de articulación, un escenario de articulación, y todos deben ponerse la camiseta. Pero digamos, si quisiéramos escuchar si de pronto en alguna ocasión tienen un referente específico de familia, si en la gobernación hay una oficina, un grupo o algo encargado, o si lo consideran necesario. Y tercero, sobre cuáles serían entonces ustedes que creen que es necesario para que hayan programas o para diseñar los programas de fortalecimiento familiar. ¿Qué es necesario tener en cuenta para el diseño de programas de fortalecimiento familiar en los territorios? ¿Sí? Porque ese es un compromiso que tenemos y queremos sus aportes en ese sentido, que son ustedes quienes están trabajando directamente con las familias. Entonces, no sé si puedan participar algunos. Por favor, quien quiera participar, levanta la mano. No tantos. A ver, San Andrés, que los vemos muy callados. ¿Quién está dirigiendo? Bueno, a ver. ¿Quién está por ahí? A ver, cuéntanos. Bolívar, Magdalena, Sucre. Magdalena, los vemos en una sombra negra, no sabemos quién está por allá. Okay. Bueno, no tantos, no sé, tienen mucho que decir. ¿No tenemos programas de fortalecimiento familiar o relacionados con familia? Sí. Bueno, no sé si les queda alguna otra inquietud al respecto, de pronto pues para... Incluso creo que nos puede quedar la inquietud de investigar y explorar, y hacer la arqueología ya en el territorio a ver si existe. Si existe, y no necesariamente tiene que ser explícito, pero vamos a empezar a reconstruir qué estamos haciendo en lógica de fortalecimiento familiar.
Con seguridad, como se les ha dicho, con seguridad hay esfuerzos, con seguridad hay acciones, con seguridad hay resultados incluso. Lo que pasa es que tenemos que hacerlos visibles y seguramente con esta revisión que iniciemos vamos a poder hacerlo cada vez mejor. Somos plenamente conscientes de que tenemos que entrar a hacer un ejercicio de apoyo a los territorios, pero es un apoyo que tenemos que ir organizando y el primer paso de este apoyo entonces ya digamos está vislumbrándose en este escenario, pero cada una de las entidades, como decíamos hace un momento, la idea es seguir en ese esfuerzo con ese objetivo en común e ir desarrollando acciones para promover que logremos ese objetivo en común. ¿Sí? Por compartirles algo, claramente desde el ICBF tenemos algunos enlaces puntualmente para temas como familia y para temas como lo que es el desarrollo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y claramente allí estamos tratando de hacer, poner de presente y de manera prioritaria y privilegiada el tema para que empecemos a visibilizar y a ahondar en esa gestión. En ese esfuerzo estamos todos y la invitación sería que por favor hagan ese ejercicio de exploración y de revisión de lo que está en territorio, que seguramente existe y que de pronto no lo hemos identificado, no lo hemos visibilizado lo suficiente. Para los territorios que están presentes o que están comunicando, yo sí quisiera saber ¿cuáles de estos departamentos en su plan territorial tienen algún componente de familia o en el plan de paz a la equidad o en el plan operativo o que hayan dejado alguna actividad? Yo quisiera saber qué departamento dejó alguna actividad o alguna temática con relación al tema, alguna acción. ¿Ninguno? Ninguno. Ok, lo que nos queda es que tenemos que tener la tarea a ver cómo vamos a trabajar. Un ejercicio que en todo caso, por ejemplo, se estaba adelantando ahora, pero que solamente tendremos resultados hasta finalizar la actual vigencia, es la revisión de la posibilidad efectiva que se haya tenido de incidencia en la construcción de los nuevos planes de desarrollo territorial en temas precisamente de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, de tal suerte que esperamos poderles compartir esos resultados finalizando la vigencia. No es algo que se esté haciendo, desde el área en la que nosotros participamos de ICBF, pero sí se está haciendo desde el área de la Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tratar de identificar en qué planes de desarrollo quedó explícito, visible, temas de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, asunto que les compartiremos y que es un punto de partida para mirar qué retos nos proponemos. Bueno, otro? Igual es que no tenemos tampoco mucho tiempo y sería bueno que lo aprovecháramos de verdad. Se va a apagar, bueno. Sí, pero yo no sé. Tenemos, digamos que aquí también que cerrar sesión después porque pues tenemos que dejar como el salón, pero antes de eso y antes de concluir, pues quisiera comentar algo con respecto a un tema que salió en la videoconferencia anterior con el otro grupo de entidades territoriales y que tiene que ver como con un concepto general y es eso de capacidades. Porque pienso que siempre se ha visto y los programas y las políticas se diseñan para las familias en razón a las situaciones de vulneración, en razón a que están siendo vulneradas a su interior, de las situaciones de violencia intrafamiliar, de la necesidad de protegerlas y brindar acciones de programas para protección. Sin embargo, esta política lo que busca es mirar y fortalecer sus capacidades, es potenciar sus capacidades, porque de hecho, pues claro que tiene en cuenta acciones para la protección de los derechos de los integrantes, pero tiene que ver precisamente, digamos, el gran agregado, el gran componente que trae como de manera positiva, es mirar de manera positiva a las familias. De una manera, digamos, como potenciadora con todas sus capacidades
con todas sus capacidades para lograr, digamos, desde ellas mismas generar acciones de protección a su interior, pero también de agente de desarrollo social, como en esa interlocución con los agentes externos, ¿sí? De desarrollo en la educación, de desarrollo social, económico, en lo laboral. Es decir, la familia también como participante, como activo, como agente político, que es uno de los conceptos, digamos, que se trabaja en la política. Hay un documento más breve, más resumido, que trae unos conceptos básicos, pero digamos algunas de estas cosas que digo están más profundizados en el documento técnico amplio, que conceptual y jurídicamente desarrolla esta idea, porque además no solamente tiene que ver con una idea que se nos ocurrió a nosotros, es un concepto desde Naciones Unidas que dice que las familias hay que tenerlas en cuenta en su importancia y como agentes de desarrollo, no en su vulneración, no solo para protegerlas, no es esa la visión que está buscando, es una visión de reconocer que son capaces, reconocer sus potencialidades, por eso es de reconocer que son agentes de desarrollo y colectivos de derechos. Eso de ser un colectivo de derechos también es un concepto fuerte y complejo, pero lo trae la misma ley. La ley dice que las familias tienen derecho a y las lista, ¿cierto? Son un listado de derechos. Entonces es un agente colectivo de derechos, ¿cierto? Pero como tanto, él es activo y puede ser agente potenciador, ¿cierto? No solamente porque tenga derechos merece ser la protección, como lo es lo de los niños, pero esta es una situación en la que ya es un agente capaz, que tiene capacidades, es un adulto en ese sentido. Si no lo debemos tratar desde esa manera, como solamente la mirada desde la vulneración. Entonces creo que es un concepto importante, por eso ese enfoque es esencial en esta mirada y por eso está en el objetivo específico de la política, ¿sí? Porque ese es el gran agregado y a lo que el gran le quiere apuntar, porque siempre terminamos mirando la familia como desde el problema, desde las situaciones de vulneración, desde todo lo que dice, es que ha perdido valores, es que está afectado por la pobreza, es que hay violencia intrafamiliar. Sí, pero ayudémosle a salir de ahí potenciándolo, no encerrándolo como gallinitas, ¿sí? Bueno, ese era un concepto que creo que se discutió la vez pasada, que aclaró para muchos como hacia dónde ir, y esa es la mirada que, de entre otras, aporta la política. No sé si ustedes quieran decir otro aporte o qué podemos concluir, digamos, porque creo que es una primera momento de acercamiento a muchas instancias que difícilmente les llega y pues eso es importante para nosotros. Nos alegra mucho que aunque digamos unos hayan sentido como por primera vez tocados por nosotros, pues eso ya es ganancia y lograr que esa persona sola estilo Baupés logró allá meterse, pues pueda comentarle a los demás sobre el tema. Entonces, pues, ¿qué otra conclusión o qué otra observación tienen? Sí, observación. Estos están más... Sí. La invitación a leer, revisar, sí. Ojalá no solos, en equipo, compartirlo y digamos... darle una lectura juiciosa, un análisis juicioso a estos textos para tratar de desarrollarlos. Sí, concluiremos que creo que es importante como ir trabajándolos, nos comprometemos nosotros, digamos, estamos siempre cada minuto comprometidos en ponerles esto a su disposición lo más pronto, pero tampoco es... digamos, creemos que sea de la mejor manera, así que pues será en el momento que tenga que suceder. Sin embargo, pues los invitamos a estar pendientes de esto, que nos envíen los correos, las listas de asistencia, para nosotros enviarles toda la información y estar pendientes del tema. Pues nosotros les agradecemos mucho la conexión, les invitamos entonces por favor a enviar pues las preguntas que quedaron o que no pudimos escuchar o que se generen, así como las listas de asistencia al correo del doctor José Lucio Robles, jrobles@minsalud.gov.co. Que creo que pues fue quien inició la conversación. J. Robles. J de José, Robles, el apellido del doctor José Lucio, jrobles@minsalud.gov.co. ¿Sí? Y pues
Si no tenemos otra observación o inquietud, pues agradecemos muchísimo que nos hayan conectado. Sí, Acompañamos a las entidades territoriales Nos conectadas: despedimos. Sucre, Magdalena, Bolívar, Meta, San Andrés y las 13 entidades que no vemos en este momento. Caquetá, Bolívar, Magdalena. Listo, 27 de septiembre Cartagena del Chaurá, 28 de septiembre Puerto Rico, 29 Pau. Sí, señora. No te reunión. Sí, señora. Bueno, 28 muchas Puerto Rico. gracias. Nos vemos. Sí, señora. Que estén muy bien. Gracias a ustedes por permitirnos escuchar la videoconferencia. Gracias, Sucre. gracias. No, gracias a ustedes por participar. Señora. Y haremos revisión, digamos, del programa que se empieza. ¿Qué personal necesitan? O sea, principalmente todo el personal que tenga que ver con atención materno-infantil. Es decir, que es todo el personal de atención materno-infantil que ustedes manejan allá. Todo lo de promoción. Sí, señora, promoción y prevención, mejor dicho. ¿Sí? La deja hacer esta misma. ¿Cuántas horas para...? No, la carrera son 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, un espacio de 2 horas y ya después sí como tal ya entramos a la revisión de todas las listas de hechos. Listo, o sea, nosotros vamos adelantando. En todas las instituciones queda a las 10 de la mañana, entonces de 10 a 12. Listo, muy bien.